Una consecuencia real, como ya lo mencionaba, el aumento del 2% en impuestos generales, es que los asalariados con mayores ingresos pues serán quienes paguen más. Esto para las empresas y la banca, tanto nacional como extranjera, pues resulta muy poco atractiva esta medida para invertir en el país. ¿Cómo es que se revierte tal efecto? Pues como les decía hace un momento, no se revierten los efectos negativos, simplemente se van a distribuir entre más personas. Algunos, lo que puede cambiar es qué segmentos de la población pueden llegar a pagar más o menos. Como les decía, si nos vamos por el endeudamiento público, pues los intereses afectan el gasto futuro y por lo tanto afecta a las generaciones futuras. Si nos vamos por el lado de los impuestos sobre el capital, pues afecta a las empresas, entonces tienen menos opciones y menos incentivos para invertir y generar empleos. Si nos vamos por el lado del consumo, pues minimiza las posibilidades de consumo para los segmentos más bajos y de hecho estamos cargándoles más a ellos que a los demás. Entonces, realmente no es tan sencilla la respuesta, ¿no? Pero lo que sí es que sabemos es que al final de cuentas hay que pagarlos. Los impuestos generan inflación. Entonces también por el lado por ese lado va a generar un efecto que todavía no está contemplado dentro de las medidas, porque las empresas al ver que tienen que pagar más impuestos, pues obviamente tratan de compensar sus utilidades y aquellas cuya demanda es inelástica, pues simplemente van a aumentar los precios. Aquellas con demanda elástica pues van a tener que absorber parte de este impuesto, pero pues generalmente las empresas siempre tratan de repercutirlo al consumidor, ¿no? Entonces, los impuestos van a generar inflación y la respuesta no es sencilla, ¿no? Por eso les decía hace un momento, al final de cuentas vamos a pagar de una u otra manera, en el año próximo o en los años que siguen, pero se va a pagar a través de mayor aumento, perdón, a través de más impuestos vía ISR para quienes son asalariados, a través de aumento de precios vía los mismos impuestos más el efecto inflacionario, que no, repito, no está contemplado, y vía menos oportunidades de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Con el argumento que maneja el Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda, que es el gravamen del 2%, es pequeño y representa una contribución que será destinada a los principales programas de combate a la pobreza. ¿Cree usted realmente que em, esta medida disminuirá la pobreza en el país? Mira, hay dos versiones respecto a lo que se tiene que hacer en épocas de crisis, ¿no? El resto del mundo lo que está haciendo es gastando más. Eh, el resto del mundo está promoviendo el consumo, en pocas palabras. Está actuando con medidas contracíclicas, como lo denominamos en la economía, o contra la recesión o antirrecesivas. Entonces, cuando hay recesión, lo que normalmente hacen los gobiernos es tratar de estimular el consumo. ¿Y cómo lo hacen? Pues generando empleo, incluso haciendo medidas de carácter fiscal que permitan a las empresas reducir los precios de ciertos bienes y servicios o entregando más subsidios para ciertos tipos de productos, ¿no? Sobre todo los básicos. Y aquí en México, ahorita, una de las discusiones fuertes es de que, lejos de ello, lo que estamos haciendo es precisamente lo contrario, ¿no? Porque las medidas de incrementar los impuestos, como es al consumo, al ISR, lo que hacen es quitarle poder adquisitivo a la población en general y por lo tanto, lejos de combatir la recesión, lo que estamos haciendo es incluso estimulándola. Entonces, ahí hay otro elemento de discusión seria que van a tener que en su momento definir los legisladores, ¿no? Si irse por una política expansiva, como sería aumentar el déficit público y hacer lo que está haciendo el resto del mundo, gastando más, en pocas palabras, o una política de contracción, que es precisamente lo que está promoviendo el gobierno mexicano. Ahora, cuanto a si este es poco o es mucho, pues en realidad no es el tema, ¿no? Porque ya muchos consideraban que el 15% de IVA era mucho. Se les olvida a muchas personas que el IVA inicialmente fue del 10% y que precisamente a raíz de la crisis última que tuvimos se modificó del 10 al 15%, habiéndose hecho la promesa de que iba a bajar otra vez al 10, pero nunca bajó. Y ahora de alguna manera a través de esta propuesta del 2% estamos hablando de un IVA disfrazado, como algunos lo señalan, del 17%. Entonces, pues ¿dónde quedó la bolita, como dicen muchos, ¿no? Y la verdad es de que
Por ejemplo, algunos desde hace muchos años hablábamos de la necesidad de estimular el mercado interno. Cuando había la bonanza petrolera, incluso un servidor pues escribió algunos artículos señalando de que había que bajar otra vez el impuesto del 15 al 10 a nivel nacional, aunque aquí en la frontera pagamos el 10, ¿no? Pero a nivel nacional se paga el 15. Y nunca escucharon esas recomendaciones en el Ejecutivo, y por el contrario, pues ya vemos que no se hizo nada al respecto. Lo que se hizo fue incrementar la burocracia, lo que definitivamente hubiera sido mejor, y es uno de los errores que se han cometido en políticas previas, de no haber estimulado el mercado nacional, como podría haber sido el dejarle ese 5% a toda la población. Enrique, ya con los comentarios que estoy haciendo, me surgió una duda de, bueno, van a aumentar impuestos y se está manejando que se va a ir reduciendo el subsidio a la gasolina. Pero como bien sabemos, nuestro país depende mucho de las inversiones extranjeras, de las empresas que vienen a instalar sus fábricas. Con estas medidas, ¿cómo piensan el gobierno alentar a las empresas a que vengan a invertir, sabiendo que tienen estas condiciones que van en contra para obtener beneficios? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, por no decir difícil, ¿no? La verdad es de que el gobierno, repito, está en primera instancia tratando de resolver el problema inmediato. El problema inmediato es de las finanzas públicas. El problema secundario, por lo que hemos visto y por lo que se ha discutido, es el del crecimiento económico. Entonces, una cosa se contrapone a la otra. Como les dije en la pregunta anterior, si lo que se busca es que crecer, entonces tenemos que aplicar medidas expansionistas, gastar más por parte del gobierno para estimular el consumo interno, que el consumo interno, al estar estimulado, sirva de estímulo a su vez a las empresas para producir más, contratar más personal, etcétera, etcétera, toda la cadena. Por el contrario, si lo que queremos es simplemente resolver el problema de las finanzas y aplicamos medidas de contracción como las que se están tomando en este momento, pues esa pregunta en el caso tuyo queda en segundo término. No hay en este momento una respuesta en términos de las medidas que se están aplicando. Aparentemente lo que el gobierno, y aquí estoy hablando ya en lo que yo pienso que están allá pensando en la Secretaría de Hacienda, es mantener los regímenes especiales a los que tanto se han criticado de tipo impositivo, precisamente para hacer atractivo a las empresas en términos de no cobrarle impuestos, por ejemplo. Hay una alta tasa de impositiva de 30 o 32, depende cómo vaya a quedar, no sabemos, pero entonces eso se convierte en un factor dijéramos, negativo para los inversionistas. Pero por otro lado, si te dejan todavía la salida de que al final de cuentas terminas no pagando impuestos, ya a eso le agregas que muchos estados y municipios te regalan el terreno para que tú crees tu empresa o te da facilidades para el pago de los impuestos locales, como sucede, pues eso también compensa en parte la otra moneda, como la otra cara de la moneda. Bueno, ya hemos hablado en esta charla de cómo se va a afectar de cierta manera a la familia, a la empresa, pero en caso de que se aprobara esta propuesta que trae Calderón, ¿qué tanto beneficiaría o perjudicaría a los partidos políticos? Porque ellos también entran en este juego de suma y resta. Claro, en este momento hay muchos intereses políticos en juego, ¿no? O sea, no hay que olvidar que la elección presidencial es en 2012 y estamos a la vuelta de la esquina. Entonces, por ejemplo, sabemos que todos los partidos traen en su mente esa agenda de la próxima elección presidencial. Entonces, por ejemplo, el PRI sabemos que va a tener mucho cuidado de lo que apruebe, porque en un momento dado le puede ir en contra de sus intereses para esa carrera presidencial. Ahorita, de hecho, pues muchos piensan que el PRI la tiene asegurada, ¿no? Pero se le podría caer si actúa mal en cuanto a la solución que se le dé a este problema de corto plazo. Y lo mismo el PRD y el PAN, eso es obvio, ¿no? Entonces, desgraciadamente para México los intereses políticos siguen pesando mucho, porque si los intereses políticos los pudiéramos hacer a un lado, estoy seguro que las soluciones se darían de otra forma, como se han venido manejando desde hace varios años, ¿no?